Encontré a mi padre humillando a mi hija mientras mi sobrino reía. No discutí. La tomé en mis brazos y le hice una promesa a mi padre: suplicarás al amanecer. A la mañana siguiente, sus 39 llamadas confirmaron su terror. Entré en casa de mis padres y encontré a papá, Robert Davis, gritándole a mi hija: Rosie, friega el retrete, pequeña gorrona inútil. El hijo de mi hermana, Logan, estaba comiendo pastel y riéndose en la sala. No discutí. Levanté a mi hija, miré a papá y le dije: suplicarás al amanecer. A las 7:18 de la mañana, papá había llamado 39 veces. La cubeta estaba en el pasillo, fuera de la puerta del baño. Guantes de goma amarillos, un cepillo de inodoro todavía mojado y una botella de lejía que mi hija no podría haber abierto sola. Los guantes eran de talla adulta. Rosie tiene 7 años. Sus manos no caben en guantes de adulto. Alguien se los había puesto en los dedos y había doblado las muñecas hacia atrás para que no se cayeran. Y los dobleces le dejaron líneas rojas en los antebrazos que pude ver desde 6 pies de distancia. Había venido a recogerla después de una llamada de fontanería de un sábado. La puerta principal estaba sin llave. Desde la sala, pude oír dibujos animados y el sonido de un tenedor en un plato. Logan, el hijo de 6 años de mi hermana Sara, estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá con una porción de pastel de chocolate alemán en un plato de papel, con glaseado en la barbilla, viendo una película a todo volumen. Parecía cómodo. Parecía un niño que había estado cómodo toda la tarde. Los gritos venían del pasillo, la voz de mi padre. Robert Davis, de 61 años, electricista jubilado, la voz que había moldeado cada silencio en mi infancia y cada silencio en la de mis hijas. Te saltaste la base. Ve detrás. Friega más fuerte. Dije: friega, no limpies. ¿Qué te pasa? Pequeña gorrona inútil. Comes mi comida. Te sientas en mis muebles. Usas mi agua caliente. Y ni siquiera puedes limpiar un retrete correctamente. Tu madre debería haberte enseñado algo antes de decidir arruinar su propia vida. Rosie estaba de rodillas sobre las baldosas del baño, el medallón alrededor de su cuello, el óvalo de bronce deslustrado de mi abuela Eleanor, se balanceaba hacia adelante cada vez que empujaba el cepillo. No estaba llorando. Esa fue la parte que me oprimió el pecho. No estaba llorando porque había aprendido a no hacerlo. No llamé. No me anuncié. Entré al baño, me agaché junto a mi hija, le quité los guantes de las manos, un dedo a la vez, y la levanté. Pesaba 49 libras. Su cabeza se apoyó en mi hombro, y sus dedos encontraron el medallón, y lo sostuvo como siempre lo hace cuando algo anda mal. Apretado en su puño con la cadena tirando contra la parte posterior de su cuello. Robert se dio la vuelta. Su rostro pasó por 3 expresiones en unos 2 segundos. Sorpresa, irritación y luego el tipo específico de compostura que usa cuando lo han sorprendido haciendo algo que tiene toda la intención de defender. Necesita aprender, dijo. El niño de Sara ayuda por aquí. Tu niña se sienta y mira. Logan estaba comiendo pastel. Miré a mi padre. Sostuve a Rosie en mi cadera. Lo puse plano como se lee un manómetro. Suplicarás al amanecer, se rió. Una exhalación corta y fuerte por la nariz. Dramática como siempre. Vete si quieres. Volverás el lunes para arreglar el calentador de agua en la unidad 6. Siempre vuelves. Salí. La cara de Rosie se quedó en mi hombro. El medallón se presionó contra mi clavícula y pude sentir el borde de la bisagra. La pequeña línea elevada donde el bronce se había adelgazado durante 40 años de abrir y cerrar. Eleanor me lo había dado cuando tenía 16 años. La foto dentro soy yo a los 3 meses de edad. Ella dijo: vienes de gente que arregla cosas. No lo olvides. Soy una fontanera oficial con licencia. He estado arreglando cosas toda mi vida. Y durante los últimos 7 años, he arreglado cada tubería, desagüe, válvula, calentador de agua y línea de alcantarillado en las 14 unidades de alquiler de mi padre en Chattanooga, Tennessee. Cada fin de semana, cada llamada de emergencia, cada tubería congelada a las 2 de la madrugada en enero.
Lo hice gratis. No con descuento, no con tarifa familiar. Gratis. Robert nunca preguntó. Él decía, la unidad 9 tiene una fuga. Ve allí antes de que el inquilino llame a la ciudad. El calentador de agua en el edificio C murió. Necesito que lo reemplaces antes del viernes. La señora Keller dice que el desagüe de su cocina está lento. Ocúpate. Y yo iba porque era mi padre y porque las palabras que usó cuando crecí abrieron una zanja en mi pensamiento de la que tardé 3 décadas en salir. La única vez que mencioné el pago hace 3 años. Me miró a través de la mesa de la cocina y dijo, ¿quieres que te pague? ¿Quieres facturar a tu propio padre después de todo lo que he hecho por esta familia? Sara no me cobra cuando recoge la compra. Eso es lo que hace la familia. Marta estaba de pie en el mostrador. No se dio la vuelta. Ella dijo, tu padre tiene razón. La familia no envía facturas. Ese fue el final de la conversación. Esa tarde conduje hasta la unidad 7 y reemplacé una válvula de bola corroída y no volví a mencionar el dinero. Si estás viendo historias de secretos familiares por primera vez, bienvenido. Si has estado aquí antes, ya sabes que cuando un padre le habla así a su propia nieta, la historia nunca trata sobre una tarde. Siempre hay un registro subyacente. El registro de mi padre comenzó temprano. Cuando tenía 12 años, Eleanor me compró una bicicleta Win azul para mi cumpleaños. 3 velocidades, cinta blanca en el manillar. La monté a la escuela todos los días durante 5 meses. Luego Sara quería clases de baile, instrucción privada. $280 por el primer trimestre. Robert le vendió mi bicicleta al hijo de un vecino por $40 y me dijo que ya era demasiado mayor para montarla. Sara bailó para un recital y lo dejó. Nadie me compró otra bicicleta. Cuando tenía 16 años, trabajé en Nobel's Hardware durante el verano. 12 semanas, $7.50 la hora. Ahorré $1.400 en una caja de zapatos en mi armario porque aún no tenía una cuenta bancaria. Robert tomó $900 para lo que llamó gastos de la casa. Sara llevó un vestido de graduación de $600 de una boutique en Branner Road ese mismo mes. Marta dijo que el momento fue una coincidencia. Cuando tenía 22 años y comenzaba mi aprendizaje de fontanería, necesitaba $3.200 para herramientas, llaves de canal, llave de lavabo, cortatubos, kit de soldadura, cámara de inspección. Le pregunté a Robert. Se sentó a la mesa de la cocina y se miró las manos y dijo que no tenía nada. 6 semanas después, le compró a Sara un Nissan Altima usado por $4.800 para que pudiera conducir a sus clases de gestión hotelera. Yo compré mis herramientas con un plan de pagos al 18% de interés que tardé 3 años en pagar. Cada uno de estos recuerdos tiene una cantidad de dinero. Cada cantidad de dinero tiene una cara. La cara siempre era la de Sara. Sara terminó su carrera y se casó con Mark Whitlock, un hombre cuya principal habilidad es contestar el teléfono al tercer timbrazo y llamarlo gestión de propiedades. Viven en la unidad 4 del segundo edificio de mi padre. Alquiler y servicios incluidos. La tarifa de mercado para esa unidad, $1.200 al mes. Eso es $72.000 en 5 años que Sara y Mark nunca pagaron. Sara conduce una Chevy Traverse de 2023. $38.000. Mark recibe $1.400 al mes de mi padre por administrar las propiedades. Sé lo que significa administrar. Significa llamarme cuando algo se rompe. La cocina de Sara fue renovada el año pasado. Gabinetes nuevos, encimeras nuevas, salpicadero nuevo. $16.000 de ingresos por alquiler. Yo conduzco una Ram 1500 de 2011 con 187.000 millas y una puerta trasera que se atasca cuando la temperatura baja de 40 grados. Mis herramientas están en la cama. El asiento de coche de mi hija está atrás. Mi alquiler es de $950 al mes, y lo pago a tiempo todos los meses, y nadie ha renovado mi cocina. Mi encimera es de laminado con una quemadura de una olla que puse demasiado rápido en 2023. Sara publicó sus nuevas encimeras en Facebook. Cuarzo blanco con borde en cascada. Mi madre comentó con 3 emojis de corazón.
Nadie en mi familia ha comentado nunca nada de lo que he publicado. El día de Acción de Gracias antes de la escena del baño, 2 meses antes, fue cuando Robert dijo lo que me hizo empezar a buscar. El comedor en casa de mis padres huele igual cada noviembre. Grasa de pavó, arándanos enlatados y la calidez de un conducto de aire forzado al que no se le ha cambiado el filtro en 6 meses. Sé que son 6 meses porque soy yo quien lo cambia. La última vez que lo cambié fue en mayo. Sara y Mark ya estaban sentados. Logan tenía una silla elevadora. Mi madre, Marta, había puesto la mesa con la vajilla buena. Esa es siempre la primera señal. La vajilla buena significa que está gestionando algo. Hay una versión de los acontecimientos en la que necesita que todos estén de acuerdo antes de que se retiren los platos. Llegué tarde de una llamada de emergencia de trabajo. Una línea de suministro reventó en un restaurante del centro. Me había cambiado en la camioneta, pero mis botas seguían siendo de trabajo y tenía una línea de masilla para tuberías seca debajo de la uña del pulgar que no pude quitar. Robert me miró desde la cabecera de la mesa. No me miró la cara. Me miró las manos. Mírate, dijo lo suficientemente alto como para que Mark dejara el tenedor. Manos como las de un zanjador. Sara terminó su carrera. Sara se casó bien. Sara me dio nietos que puedo llevar a la iglesia sin que la gente se quede mirando. Te arrastras debajo de los inodoros de extraños para ganarte la vida. Y te preguntas por qué tu marido te dejó. Tu hija cena cereales 3 noches a la semana. No te sientes a esta mesa y pretendas que perteneces a ella. Marta ajustó una servilleta. Sara estudió su salsa de arándanos. Mark dio un sorbo muy deliberado a su cerveza. Logan siguió comiendo y Rosie estaba en el pasillo. Había estado caminando hacia la mesa y se detuvo. 7 años, de pie en el pasillo, sosteniendo el medallón con ambas manos. Escuchó cada palabra. Casi me levanto y vacío la mesa con un solo barrido de mi brazo. La imagen que me detuvo no fue mi propia ira. Fue la cara de Rosie. Plana, practicada. Una niña de 7 años que ya sabía que reaccionar en esa casa empeoraba las cosas. Llevé mi plato a la cocina. Lo puse en el fregadero. Quité el abrigo de Rosie del gancho junto a la puerta y me llevé a mi hija y me fui. En el estacionamiento de la iglesia, a 3 cuadras de distancia, me senté en mi camioneta con el motor encendido y las manos en el volante y no me moví durante 11 minutos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había pasado 34 años aprendiendo que decir algo en esa familia era como abrir una válvula sin cierre. Ruth Mars me encontró allí. Tiene 74 años, diácona de la iglesia desde antes de que yo naciera. Conocía a mi abuela, Eleanor, desde hacía 40 años. Me había visto estacionar desde la ventana de la iglesia, donde estaba preparando la despensa de alimentos del sábado. No me preguntó qué había pasado. Caminó hasta la ventanilla del pasajero con un tarro de cristal de sopa de calabaza y dijo, tu abuela no habría vuelto allí. Tú tampoco tienes por qué hacerlo. Puso la sopa en el asiento y se fue. Así era Ruth. Sin discursos. Una frase y un tarro de algo caliente. Me tomé la sopa en el estacionamiento con la calefacción encendida y Rosie dormida en su asiento de coche. Y conduje a casa y la acosté y me senté a la mesa de mi cocina y empecé a sacar números, no porque estuviera enfadada, sino porque Robert dijo que yo no pertenecía a la mesa y quería saber quién pagaba la mesa. El primer número vino de la señora Keller. Ella vive en la unidad 11. Le había reemplazado el grifo de la cocina 4 meses antes, gratis. Me detuvo en el pasillo durante una llamada de rutina de desagüe en diciembre y me hizo una pregunta que lo reordenó todo. Darcy, ¿la tarifa de mantenimiento de $75 cubre tus visitas? Porque la he estado pagando durante 6 años y quiero asegurarme de que recibes tu parte. $75 mensuales por unidad. 14 unidades. 6 a 7 años. Eso es $75.600. Durante los 7 años completos, $88.200. Facturado a cada inquilino como un cargo de servicio de mantenimiento con licencia por un trabajo que yo hice gratis. Mi trabajo, su factura, su bolsillo. Casi llamo a Robert esa noche.
Lo que me detuvo fue un recibo. Mi propio recibo. Guardo cada recibo de suministros en una caja de zapatos debajo de mi banco de trabajo. Cada arandela, cada acoplamiento, cada pie de PX, cada tubo de flujo. 7 años de recibos escritos a mano con fechas que coincidían con cada reparación que hice en esas unidades. Esos recibos demostraron que hice el trabajo. Los contratos de arrendamiento de los inquilinos demostraron que lo pagaron, y Robert se quedó con $88.200 en el espacio intermedio. Esa fue la primera capa. La segunda capa llegó 6 días después. Rosie había dejado su mochila en casa de mis padres. Fui a recogerla un martes por la tarde cuando sabía que Robert estaría en su almuerzo rotario. Marta estaba en el supermercado. La casa estaba vacía. La mochila estaba en la cocina. Junto a ella, en el mostrador, había una carpeta de manila marcada, Preparación de Impuestos 2024. El contable de Robert había marcado elementos para revisar. No pensaba abrirla. Pensaba coger la mochila y marcharme, pero la carpeta estaba abierta y la primera página era un anexo C y la tercera partida decía pagos a contratistas, $9.720. Conocía a todos los contratistas que habían trabajado en esas propiedades en los últimos 5 años porque yo era el contratista, excepto que nunca me pagaron y nunca recibí un 1099 y no había licencia de contratista en el archivo porque no había contratista. Solo estaba yo haciendo trabajo gratis mientras mi padre reclamaba pagos fantasmas en sus declaraciones de impuestos federales. Fotografié cada página, 12 páginas, 5 años fiscales, $48.600 en deducciones fantasmas de contratistas reclamadas contra ingresos por alquiler. No se presentaron 1099, no se adjuntó ahí. El IRS llama a eso fraude. Yo lo llamo un martes en la familia Davis. Casi dejo de fotografiar después de la página 8. Lo que me hizo seguir fue la página 9. No una declaración de impuestos, sino una hoja de cálculo del costo base. El contable había marcado el precio de compra original del edificio de Vine Street para el ajuste de depreciación y el documento de respaldo era una copia del estado de cuenta de cierre de junio de 2010. Allí mismo, en la columna marcada Fuente del pago inicial, una línea, transferencia bancaria de $37.000 de una cuenta que reconocí. La cuenta pertenecía a Eleanor, mi abuela. La propia madre de Robert, la mujer que me dio el medallón y me dijo que vengo de gente que arregla cosas. Ella había establecido un fideicomiso educativo para mí cuando nací. $37.000, ahorrados durante 18 años para mi universidad, para mi futuro, para una vida donde mis manos pudieran sostener un diploma en lugar de una llave de tubo. Robert era el albacea. La transferencia fue a Hamilton County Title Company. La fecha de cierre de la primera propiedad de alquiler, el edificio en Vine Street que lo inició todo, fue 8 días después. Mi fondo universitario compró su imperio. Y luego se sentó a la mesa durante 15 años llamándome la que no pudo terminar la escuela. Suscríbete a Family Secret Tales si quieres saber qué pasó cuando encontré el documento del fideicomiso. Porque la mujer que lo salvó era la misma mujer que me dio sopa en un estacionamiento. Llamé a Ruth esa noche. Ella estuvo en silencio durante mucho tiempo, más de lo que jamás había oído a Ruth estar en silencio. La línea estaba tan silenciosa que revisé la pantalla para asegurarme de que todavía estábamos conectados. Luego dijo, tengo algo para ti. Eleanor me lo dejó. Conduje a casa de Ruth esa noche. Ella estaba esperando en la puerta con un sobre de Manila. Dentro estaba el documento original del fideicomiso educativo, 2 páginas, notariado, fechado en 1992, el año en que nací. Eleanor se lo había dado a Ruth en 2009, un año antes del retiro. Ella dijo, guárdalo. No confío en Robert con papeles que tienen números. Eleanor conocía a su propio hijo. Robert era su chico, y ella sabía de lo que era capaz su chico. Simplemente no vivió lo suficiente para evitar que lo hiciera. Murió en 2012, 2 años después de que su hijo robara el dinero que había ahorrado para su nieta. Ella nunca se enteró. Y tal vez eso sea una misericordia. O tal vez sea la parte más cruel que Eleanor murió creyendo que el fideicomiso estaba intacto. Que murió pensando que su hijo había hecho lo único que le había pedido que hiciera.
El lenguaje del fideicomiso era claro. Gastos educativos solamente. Única beneficiaria Ashley Ann Davis. Fiduciario Robert Davis. El retiro para fines no educativos requería el consentimiento por escrito de la beneficiaria. Yo tenía 18 años en 2010 y nunca firmé nada. Simplemente me presenté para matricularme en la universidad comunitaria en el otoño y me enteré de que no quedaba dinero. Robert me dijo que el fideicomiso se había agotado. Dijo que Eleanor había exagerado la cantidad. Dijo que nunca fue más que unos pocos miles. Lo dijo con la misma cara que usa cuando llama a mi hija una gorrona. El fideicomiso era de $37.000. El pago inicial de la propiedad de Vine Street fue de $37.000. La transferencia bancaria y la fecha de cierre coincidieron en 8 días. Y cada unidad de alquiler que reparé gratis durante 7 años fue un piso construido sobre terreno robado. La tercera capa llegó el 11 de enero. Saqué mi informe de crédito. Nunca lo había revisado porque pagué mi camioneta en efectivo, alquilé con un apretón de manos y no tenía deudas. El informe mostraba un préstamo hipotecario de $215.000. Fecha, marzo de 2022. CEO firmante, Ashley Ann Davis. Propiedad, 4418 Orilla Estlane. El segundo edificio de alquiler que Robert compró hace 4 años. Nunca firmé ese préstamo. Nunca había estado dentro de ese banco. Nunca había visto los documentos de cierre de la propiedad. En marzo de 2022, estaba reemplazando una tubería de alcantarillado lateral en un dúplex en el lado sur de la ciudad. Lo sé porque todavía tengo la factura. Estaba de espaldas debajo de un espacio de arrastre mientras alguien falsificaba mi nombre en el vestíbulo de un banco a 15 millas de distancia. Conduje al banco a la mañana siguiente. El oficial de préstamos imprimió la página de la firma. El nombre era mío. El número de seguro social era mío. La firma no lo era. Mire, tiene bucles hacia la izquierda. Siempre los ha tenido. La de falsificada tenía bucles hacia la derecha. Mi S cae por debajo de la línea base. La S falsificada se sentaba plana. Quien haya firmado mi nombre había copiado las letras pero nunca se había sentado a mi lado mientras yo firmaba un cheque. Fotografié la página y pedí hablar con el departamento de fraudes. Un hombre llamado señor Padilla salió 12 minutos después. Traje gris, voz tranquila. Puso mi licencia, mi firma real y la falsificada una al lado de la otra bajo la lámpara de escritorio. Hizo una llamada telefónica. Luego me miró a través del escritorio y dijo, «Señorita Davis, vamos a necesitar que su padre venga». La cuarta cosa que encontré fue Mark. Volví a las fotografías de la carpeta de impuestos. Página 11. Un resumen de enrutamiento bancario que mostraba transferencias recurrentes de la cuenta de alquiler. La mayoría iban a la cuenta corriente personal de Robert, pero una línea, $1.400 al mes, iba a una cuenta etiquetada como tarifa de gestión de propiedad con un nombre que reconocí, Mark L. Whitlock, el marido de Sarah. El administrador de la propiedad cobrando un salario financiado por recargos de mantenimiento facturados a los inquilinos por mi trabajo impago, $1.400 al mes durante 5 años, $84.000. Durante esos 5 años, Mark me llamó 43 veces para reparaciones de emergencia. 43 veces conduje a un edificio en medio de la noche y arreglé algo y conduje a casa y Mark envió un mensaje de texto que decía, «Gracias, As». Y pensé que eso era todo. El final fue un depósito en su cuenta 3 días después. Casi conduzco a la unidad de Sarah esa noche y pongo los registros bancarios en la encimera de su cocina, la encimera de cocina renovada que costó $16.000, y le pregunto si lo sabía. Lo que me detuvo fue el dibujo de Rosie en mi refrigerador. Un dibujo a crayón de nuestro dúplex con humo saliendo de la chimenea y 2 figuras de palitos tomadas de la mano frente a la puerta. Una alta, una baja, ambas con garabatos marrones por cabello. Abajo, con letras temblorosas de primer grado, mi casa. No el edificio del abuelo. No la unidad de Sarah. Mi casa. La casa de Rosie. El lugar donde nadie la llamaba inútil. No iba a arruinarlo todo confrontando a la persona equivocada. Iba a hacerlo correctamente.
Eso fue el jueves, 15 de enero. 2 días después, conduje a casa de mis padres a recoger a Rosie. Y encontré la cubeta y los guantes y la voz de mi padre en el pasillo llamando a mi hija inútil mientras el niño de mi hermana comía pastel en la habitación de al lado. Ya sabes lo que pasó después. Viste el comienzo. Lo que no sabías cuando me viste levantar a mi hija y decir esas 5 palabras era que la carpeta ya estaba lista. Los recibos estaban clasificados. El documento del fideicomiso estaba fotocopiado. La firma falsificada estaba fotografiada. Cada archivo estaba redactado y guardado en mi portátil, esperando una cosa, una razón para dejar de dudar. Cada número se convirtió en una persona. Cada recibo se convirtió en una mano en una llave inglesa a medianoche en un edificio frío que pertenecía a un hombre que me robó mi educación y me llamó inculta. Cada firma falsificada se convirtió en una elección que él hizo con un bolígrafo mientras yo estaba debajo de uno de sus edificios con una linterna en la boca arreglando una trampa cuyo nombre nunca aprendería. Y cada vez que miraba a Rosie como si fuera menos que Logan. Cada vez que le daba pastel al niño de Sara y a mi niña un cepillo de inodoro, eso no era ira o negligencia. Eso era aritmética. La familia de Sara era una inversión. Mi familia era un gasto. Llevé a Rosie a casa. Le di macarrones con queso con el último poco de queso cheddar rallado. Le di un baño y le cepillé los nudos del cabello. Y le leí 2 capítulos de un libro sobre un conejo que construye una casa. Y la metí en la cama con su conejo de peluche. Y esperé hasta que su respiración se volvió regular, y el medallón subía y bajaba en su pecho con un ritmo constante. Y la habitación estaba en silencio, y la casa era mía, y nadie en ella le debía nada a nadie. Luego fui a la mesa de mi cocina. La carpeta ya estaba preparada. Copias de cada recibo de suministros, contratos de arrendamiento de inquilinos, declaraciones de impuestos, el documento del fideicomiso de Ruth, informe de crédito, comparación de firmas falsificadas, registros de depósitos de Mark. Cada página etiquetada y organizada de la forma en que organizo una lista de piezas antes de un trabajo. Llamé a Ruth a las 9:15 de la noche. Ella vino en su Buick. Se sentó en la silla junto a la ventana con una taza de té, y no dijo nada mientras yo trabajaba. No necesitaba hacerlo. Estaba allí porque Eleanor no podía estar. La denuncia al IRS fue lo primero. Formulario 3949A. Lo llené en la mesa de la cocina con el té de Ruth humeando a 4 pies de distancia y mi hija durmiendo a 20 pies por el pasillo. Pagos fantasmas a contratistas. 5 años fiscales. $48.600 en deducciones fabricadas. Mis dedos teclearon los números de la misma manera que enrosco tuberías. Con firmeza, una unión a la vez. La queja a la Junta de Licencias fue lo siguiente. 14 unidades, sin permisos en 3 instalaciones de calentadores de agua, sin contratista con licencia registrado. Describí cada trabajo que había realizado, las fechas, los números de unidad, el alcance del trabajo. Los conocía todos de memoria porque mis manos habían hecho cada uno. El correo electrónico al señor Padilla del banco tardó 9 minutos. Fotografías de firmas falsificadas, escaneo de firma real. Una frase, estoy preparada para cooperar plenamente con cualquier investigación. Las cartas a los inquilinos tardaron más. 14 copias. Las escribí en la mesa, las imprimí en mi impresora doméstica, las doblé en sobres. Luego conduje a ambos edificios y las deslicé por debajo de cada puerta. 47 minutos. Los pasillos estaban oscuros y silenciosos, y olían a limpiador de pisos y alfombras viejas, y al silencio particular de las familias durmiendo detrás de puertas con tuberías que conocía de memoria. Había soldado cobre en esas paredes. Había reemplazado trampas y desatascado desagües y me había arrastrado debajo de esos pisos. Y cada mes, cada una de esas familias pagaba $75 por el privilegio de mi trabajo gratuito. Ruth dijo una cosa cuando me fui a entregar las cartas. Todavía estaba en la silla, todavía sosteniendo la taza de té. Eleanor habría conducido más rápido. A la 1:15 de la madrugada, llegué a casa. Mis faros barrieron el porche del dúplex, y por un momento, la casa se veía exactamente como la había dibujado Rosie, pequeña y cuadrada y cálida.
Ruth dormía en la silla con su taza de té en el apoyabrazos. Llevé la taza al fregadero. Le puse una manta sobre los hombros, y casi lo detengo todo. Casi levanto el teléfono y llamo a Robert y digo, olvídalo. Lo manejaré en privado. No necesitamos al IRS. No necesitamos al banco. Podemos arreglar algo en la mesa de la cocina como hacen las familias. Lo que me detuvo fue el medallón. No en mí. En Rosie, dormida en su habitación con la puerta entreabierta y la luz nocturna proyectando una franja amarilla en el suelo, sosteniendo el medallón contra su mejilla. La foto de Eleanor junto a mí de bebé dentro del óvalo de bronce que no había costado nada y significaba todo. Eleanor ahorró $37.000, una tarjeta de cumpleaños y un cheque de vacaciones a la vez durante 18 años. Robert lo tomó en una sola transferencia bancaria. Construyó un imperio sobre ello. Manejó ese imperio con mi trabajo gratuito. Facturó a los inquilinos por mi trabajo. Reclamó pagos fantasmas en sus impuestos. Falsificó mi nombre en un préstamo. Dejó que Sara viviera gratis mientras yo pagaba el alquiler de un dúplex y llamó a mis manos sucias en su mesa de la cena delante de mi hija. No me detuve. A las 7:18 de la mañana siguiente, Rosie estaba comiendo panqueques en la mesa de la cocina. Yo estaba de pie en el mostrador sirviendo sirope en una jarra pequeña porque a Rosie le gusta servirlo ella misma. Mi teléfono estaba boca arriba en el mostrador y la pantalla no se había apagado en más de una hora. 39 llamadas perdidas, todas de Robert. El buzón de voz comenzó a las 5:50 de la madrugada número 1, 5:50. ¿Qué hiciste? El banco llamó a mi casa a las 5:30 de la mañana. ¿Qué les dijiste? Llámame ahora mismo. Número 4, 6 y 2. No tenías derecho. Ningún derecho. Eso es asunto familiar y lo sacaste de esta familia. Vas a arreglar esto. Llámame. Número 12, 6 y 28. Tono diferente. Ashley, necesito que me devuelvas la llamada. Los inquilinos, 6 de ellos llamaron esta mañana. La señora Keller dijo que tiene una carta. ¿Qué pusiste en esa carta? Número 17, 6 y 41. Soy tu padre. Te di todo. Todo. Número 23. 6 y 55. La voz de Marta. Tu padre está sentado a la mesa de la cocina y no se mueve. No está comiendo. No está hablando. ¿Qué has hecho? Has roto a tu padre, Ashley. Es tu padre. Número 31. 7 y 8. Solo respiración. 12 segundos de respiración irregular y el crujido de una silla de cocina. Y luego la llamada terminó. Número 39. 7 y 14. 4 palabras. Por favor. Ashley. Por favor, llama. No llamé. Rosie preguntó por qué mi teléfono seguía vibrando. Le dije que era gente del trabajo. Ella echó sirope sobre sus panqueques. El medallón estaba sobre su pijama, la cadena todavía ligeramente pegajosa por el sirope de ayer. No se lo había quitado para dormir. Limpié la cadena con una toalla de papel húmeda, me serví café y me senté frente a mi hija en la mesa donde nadie la había llamado inútil. 2 semanas después, tuvo lugar la comida comunitaria en el centro comunitario Eastale. La sala olía a guisos cubiertos de papel de aluminio y a limpiador de suelos de limón. 40 personas, quizás 45. Iglesia, familias, vecinos, inquilinos. Yo no estaba allí. La señora Keller sí. Encontró a Robert en la mesa del buffet. Llevaba una copia de mi carta en su bolso, doblada en cuartos, suave por los pliegues de tanto releerla. No alzó la voz. Hizo la pregunta como la hace un inquilino cuando ha estado pagando $75 al mes durante 6 años por un servicio que nunca recibió de la persona que le dijeron que lo proporcionaba. Señor Davis, mi carta dice que la tarifa de mantenimiento no iba a un contratista con licencia. Me gustaría saber a dónde fue mi dinero porque le pagué $450 al año durante 6 años y acabo de enterarme de que la mujer que arregló mi grifo lo hizo gratis.
El señor Odum de la unidad 3 estaba de pie a 3 pies detrás de ella. Él tenía la misma carta. No habló. Simplemente la sostuvo y miró a Robert y esperó. Robert lo intentó. Esto es un malentendido. El recargo cubre el mantenimiento general del edificio. Seguros, reparaciones de áreas comunes. Es estándar. La señora Keller no parpadeó. El contrato de arrendamiento dice, profesional de mantenimiento con licencia. Su nuera me dijo que es fontanera con licencia. Se arrastró bajo el suelo de mi cocina en agosto. ¿Era ella la profesional de mantenimiento con licencia, señor Davis? Porque ella me dijo que no le pagaban. Una tercera inquilina, una mujer llamada señora Puig de la unidad 7, dejó su plato en el borde de la mesa del buffet y se cruzó de brazos. Había pagado el recargo durante 4 años. $3.600. No dijo ni una palabra. No necesitaba hacerlo. Sus brazos lo dijeron. La mandíbula de Robert se apretó primero. Luego el color abandonó su cuello en un lento drenaje, subiendo como agua que se vierte de un vaso. Su mano derecha, la que sostenía un plato de papel con 2 huevos rellenos, comenzó un temblor fino e involuntario. No temblor, sino un tremor, la señal entre su cerebro y sus dedos se había roto. Uno de los huevos rellenos se deslizó del plato y golpeó el suelo de linóleo, y él lo miró, y no lo recogió. Marta se movió hacia él. Este no es el lugar, dijo. La voz que gestiona, la voz de la versión de los hechos. Robe. Podemos discutir esto en privado, pero la habitación ya había cambiado. Una mujer del auxiliar de la iglesia le dio la espalda a Robert y no volvió a girarse. Un hombre que había conocido durante 20 años recogió su abrigo de una silla plegable y se dirigió a la salida sin despedirse. Nadie levantó la voz. La habitación simplemente se quedó más tranquila. De la misma manera que una habitación se queda tranquila cuando la confianza la abandona. El teléfono de Mark zumbó. Leyó la pantalla. Su cara se quedó en blanco. Se guardó el teléfono en el bolsillo y salió por la puerta lateral y no regresó. Sara se quedó sola en la mesa de los postres. Miró la puerta por la que se había ido Mark. Miró a su padre. Recogió una servilleta y la dobló en un rectángulo apretado y la dejó y la recogió y la volvió a doblar. No sabía qué hacer con sus manos. El miércoles siguiente, Robert vino a mi dúplex. Trajo un álbum de fotos, de cubierta de cuero marrón con esquinas estampadas en oro, de los que costaban $40 en 1995 y se guardan en una estantería cogiendo polvo hasta que alguien lo necesita como arma. Se detuvo en mi escalón delantero y lo abrió por una página cerca del centro. Una foto de él sosteniéndome a mí de bebé en un picnic de la iglesia. El sol detrás de él, mantel con hormigas, y al fondo, apenas en el encuadre. Eleanor estaba de pie con su bolso colgado de la muñeca y el medallón visible en su pecho, captando el mismo sol. Yo te crié, dijo. Su voz estaba ronca. 5 días de ronquera. Cambié tus pañales. Te llevé a la escuela todas las mañanas durante 12 años. Soy tu padre. Así es como le pagas a tu padre. No dije nada. Miré el álbum. Miré la foto del picnic. Miré a Eleanor al fondo, llevando el medallón que ahora estaba en el cuello de mi hija a 3 habitaciones de distancia. Lo intentó de nuevo, más rápido esta vez. Como un hombre que negocia cuando siente que el suelo se inclina. Te daré el contrato de arrendamiento de la unidad 4 gratis. Múdate el próximo mes. Rosie puede tener el dormitorio más grande. Podemos arreglar esto. Ofreciéndome una unidad gratis en un edificio que fue comprado con mi fondo universitario robado y mantenido con mi trabajo impago. Ese fue su primer intento. Llama al banco, dijo. Diles que firmaste el préstamo. Diles que fue un malentendido. Nadie tiene por qué saberlo. Te pagaré el mantenimiento. No todo, pero algo. Podemos llegar a un número. Pidiéndome que cometiera fraude federal para cubrir su fraude federal. Ese fue su segundo. Su voz se quebró. La voz de negociación se transformó en algo crudo. Tu madre no duerme.
No ha dormido desde el domingo. Tiene 60 años y no duerme por lo que hiciste. Eso es lo que querías. Armar el insomnio de Marta. La mujer que ajustó una servilleta mientras su marido me decía que no pertenecía a su mesa. Ese fue su tercero. Intentó un cuarto, el más silencioso. Sostuvo el álbum contra su pecho y dijo, Eleanor no habría querido esto. Ella creía en la familia. Mi abuela, la mujer cuyo dinero robó, la mujer cuyo documento de fideicomiso violó. Puso su nombre en su boca como un escudo y lo levantó. Extendí la mano al álbum y quité esa fotografía. Eleanor en el picnic de la iglesia. El medallón en su pecho. El sol en su cabello. Me la guardé en el bolsillo trasero. Le devolví el álbum. El pago inicial fue de $37.000, papá. Eso era mi fondo universitario. Estas manos construyeron cada tubería de tu imperio. Abrió la boca. Nada salió. Su labio inferior se torció hacia un lado. El tirón involuntario de un rostro tratando de formar palabras sin suficiente aire para impulsarlas. Su mano izquierda apretó el álbum tan fuerte que la cubierta de cuero se abolló hacia adentro. Una vena en su sien que nunca antes había notado se destacó azul y rígida contra la piel que se había vuelto del color de la masa cruda. Cerré la puerta. Él se quedó en el escalón durante 4 minutos. Lo sé porque su sombra permaneció en el panel de vidrio esmerilado junto al cerrojo. No se movió durante los primeros 2 minutos. Luego cambió de peso. Luego se dio la vuelta. Oí la puerta de la camioneta, el motor, y luego nada. Las consecuencias llegaron por capas. El banco exigió el préstamo de $215.000 dentro de los 11 días siguientes al informe de fraude del señor Padilla. La firma del CEO firmante fue falsificada. El préstamo era anulable y el saldo total se hizo exigible de inmediato. Robert había estado usando los ingresos por alquiler de 441 Orille East Lane para pagar la deuda de 441 Orille East Lane, un círculo que solo funcionaba mientras nadie verificara la firma en su centro. El prestamista inició la ejecución hipotecaria en marzo. El IRS abrió una investigación en febrero. 5 años de deducciones fantasmas de contratistas, $48.600 en gastos fabricados, más ajustes de ingresos no declarados. Las multas por presentar declaraciones falsas del anexo C combinadas con los impuestos impagos sobre el trabajo por cuenta propia elevaron la responsabilidad estimada a más de $71.000. El contable de Robert envió una carta certificada rescindiendo la relación profesional. La carta llegó un miércoles. Marta la firmó. La puso sobre la mesa de la cocina junto a su café. Él leyó el primer párrafo, la volvió a doblar en el sobre y puso el sobre en el cajón donde guarda los sellos. No llamó al contable. No llamó a nadie. Bebió su café y miró el cajón. La Junta de Licencias de Tennessee emitió una orden de cese y desista. El inspector apareció un martes y un camión del condado de Witte recorrió 7 unidades en 4 horas y pegó una etiqueta amarilla en la puerta de cada una de las que no cumplían. 4 tenían instalaciones de calentadores de agua sin permisos. 2 tenían líneas de desagüe modificadas por debajo del código. Esos no fueron mis fallos. Esas fueron las esquinas que Robert cortó después de que yo dejara de ir. Las etiquetas amarillas eran visibles desde el estacionamiento. Cada inquilino que pasaba por ellas lo sabía. 9 de los 14 inquilinos presentaron demandas de menor cuantía para recuperar el recargo de mantenimiento. La señora Keller fue la primera en presentarla. $5.400. 6 años de pagos a $75 al mes por servicios nunca prestados por un contratista con licencia. Ella ganó. El juez tardó 11 minutos. Los demás siguieron. Mark Whitlock fue nombrado CEO receptor de los fondos del recargo en 3 de los casos. Sus registros de depósito directo se presentaron como pruebas. Sara dejó de contestar su teléfono en febrero. Mark se mudó de la unidad 4 a la habitación de invitados de su madre en Dalton, Georgia, a 60 millas al sur. La consecuencia de Marta fue más silenciosa que la de Robert, pero hirió de la misma manera. Las mujeres de la iglesia dejaron de sentarse junto a ella, no todas a la vez.
Un domingo, había un asiento vacío a su izquierda. El siguiente domingo, el asiento a su derecha también estaba vacío. En marzo, ella estaba sentada en el tercer banco con su bolso a un lado y nada al otro. Ruth me dijo que Marta intentó organizar la venta de pasteles de primavera como siempre lo hacía. Envió el correo electrónico. 3 mujeres respondieron. 2 dijeron que estaban ocupadas. Una dijo que tal vez alguien más debería coordinar este año. Marta reenvió el correo electrónico a Robert. Él no respondió. El comité del Fondo de Construcción de la Iglesia votó en sesión cerrada para destituir a Robert como tesorero. Unánime. Le enviaron una carta. Correo certificado. Ruth me dijo que él se presentó a la siguiente reunión de todos modos, entró con su carpeta y calculadora, y encontró a otra persona en su silla. Se quedó en la puerta durante 10 segundos. Nadie lo invitó a sentarse. Volvió a su camioneta y se sentó en el estacionamiento durante 20 minutos antes de conducir a casa. Sara me llamó una vez, un domingo por la noche a fines de febrero. El teléfono zumbó a las 9:22 de la noche. Estaba lavando platos. Rosie estaba dibujando en la mesa. No gritó. No acusó. Dijo, podrías habernos buscado a nosotros primero. Somos familia. Me sequé las manos con un paño de cocina. Le dije, vivías sin pagar alquiler en una unidad financiada con dinero robado de mi fondo universitario. Tu marido estaba cobrando $1,400 al mes por mi trabajo. La renovación de tu cocina costó $16,000. Y nunca preguntaste por qué iba a los edificios de papá a medianoche mientras tú dormías en una unidad por la que no pagabas nada. Ella guardó silencio durante 8 segundos. Pude oír a Logan hablando al fondo, preguntándole algo sobre un dibujo animado. Luego colgó. No ha vuelto a llamar. La Traverse está listada para la venta en Facebook Marketplace. $31,500. 17 comentarios. Ninguno de ellos de la familia. Si has estado viendo historias de secretos familiares el tiempo suficiente, sabes que las historias no terminan con los documentos legales. Terminan con lo que nadie ve. La parte silenciosa, la parte que no llega a ningún expediente ni a ningún registro judicial. Ruth me contó la última parte en marzo. La escuchó de la señora Keller, quien la escuchó de un inquilino del edificio. A Robert había estado llamando a su propio teléfono fijo desde su móvil. El teléfono fijo tenía un contestador automático antiguo. El mensaje saliente era de 2021. La voz de Rosie, de 6 años en ese momento. Hola, has llegado a los Davis. El abuelo probablemente esté en el patio. Deja un mensaje después del tono. Él llamaba, dejaba que sonara el saludo y colgaba. 4 veces en una semana. A la 5ª llamada, la línea fue desconectada. Marta había cancelado el teléfono fijo para ahorrar dinero. El número había desaparecido. El saludo había desaparecido. La voz había desaparecido. Llamó a una línea desconectada para escuchar a su nieta decir su nombre. La nieta que llevaba el medallón de Eleanor. La nieta a la que hizo fregar el inodoro mientras su primo comía pastel. Y la línea ya no existía. Y ese fue el sonido de un hombre que cambió una familia por una columna de números y perdió ambos. La parcela de jardín detrás de mi dúplex mide 12 por 8 pies. La alquilé a la asociación comunitaria por $40 al año. Rosie y yo plantamos plántulas de tomate un domingo por la mañana a finales de febrero. La tierra estaba fría y sus dedos se pusieron rojos y ella presionó cada plántula en la tierra con ambas palmas planas y susurró "quédate" a cada una como si pudieran oírla. El medallón colgaba fuera de su chaqueta. Captaba la luz de la mañana cada vez que se inclinaba hacia adelante. El rostro de Eleanor dentro, no más grande que una huella dactilar, mirando desde detrás del cristal a un jardín que no existía cuando ella vivía, pero que crecía del mismo suelo en el que ella siempre había estado, suelo que Eleanor entendía, suelo que arregla cosas. Ruth pasó por la valla con una regadera y una bolsa de papel de galletas. Dejó ambas cosas en el poste y nos miró. No dijo nada. Eleanor fue su amiga durante 40 años. Ella salvó el documento del fideicomiso.
Ella vino a las 9:15 un sábado por la noche y se sentó en una silla mientras yo presentaba todos los informes. Ella nunca me dijo qué hacer. Rosie levantó las manos. Tierra debajo de cada uña, pequeños nudillos marrones, un callo que comenzaba donde el mango de la paleta se presionaba en su palma. Mis manos están sucias, dijo. Le tomé las manos y las volteé. Manos de hija de fontanero. Manos trabajadoras. Manos de Eleanor, mis manos. Manos que construyeron cada tubería en 14 edificios y nunca recibieron $1 por ello. Y nunca soltaron una llave por debilidad. Son perfectas, dije. Y lo dije de la misma manera que Eleanor lo dijo cuando me abrochó el medallón en el cuello a los 16 años y me dijo que vengo de gente que arregla cosas. No las tuberías, no los desagües, no los edificios de los que se benefician los hombres ingratos mientras llaman inútiles a las manos que los construyeron. Las cosas que importan, esas las arreglé.